que llevan adelante comportamientos, modos de acción, que justamente dan cuenta de un tipo particular de sociedad. Voy a prender la luz ahora. ¿Estamos? Fíjense que acá la idea del individualismo metodológico es muy potente, porque ahora de lo que se va a tratar es siempre de entender el comportamiento humano como el punto de partida para poder comprender las grandes estructuras y la historia humana. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero pensar, y hoy vamos introduciéndonos a un momento importante de la obra de Max Weber, que va a venir sobre todo a partir, les decía, de 1904, si yo quiero pensar la sociedad capitalista, la pregunta que me hago es, ¿desde dónde? Si soy Marx, quiero pensar la sociedad capitalista y tengo que mirar la historia de los modos de producción. Ver cómo se fue gestando el modo de producción capitalista, qué cambios hubo, los conflictos entre clases, etcétera, etcétera. Si soy Durkheim, quiero pensar a la sociedad capitalista como una sociedad que produce maneras de pensar, de sentir y de actuar, que se imponen, que tiene que ver con esta capacidad de producir una conciencia colectiva, que es histórica, que incide, que tiene efectos en el comportamiento individual. Ahora, si soy Max Weber, lo que digo es, si yo quiero comprender los grandes procesos macro que dieron lugar a la conformación de sociedades, tengo que partir de procesos micro más pequeños que van a estar claramente explicando la acción humana que termina dando como resultado un tipo particular de sociedad. Por ejemplo, si quiero comprender a la, digamos, a la sociedad capitalista, tengo que poder entender de qué manera se gestó un modo de comportamiento individual que tenga afinidad electiva con el comportamiento que exige y demanda la sociedad capitalista. Ahí podríamos hablar de profesión, Quique. Ahí entra el concepto de profesión y ahora voy a ir hacia ahí. Esto es lo que Max Weber comienza a presentarnos a partir de 1904-1905, cuando él muestra que todo lo que había dicho metodológicamente lo va a utilizar para pensar un problema que para él y para la sociedad alemana, o para muchos miembros de la sociedad alemana, es relevante. ¿Cuál es ese problema? El capitalismo, o particularmente qué tipo de capitalismo hay en Alemania. Esto es importante porque Max Weber nos va a decir, a partir de 1904, que para él, como un hombre de Alemania, como un hombre de la burguesía ilustrada alemana, su gran preocupación, compartida por otros en la cultura alemana, en la sociedad alemana, tiene que ver con qué es esto que se presenta como capitalismo en la sociedad alemana, de manera diferente a otros capitalismos que se muestran un poco más efectivos que el que se encuentra en Alemania. A Max Weber le va a importar pensar el capitalismo en Alemania porque es un problema que le interesa personalmente, porque se entrecruzan sus ideas políticas, porque es un problema que se discute por entonces en Alemania y porque además le permite justamente mostrar que la elección del tema que él elige, digamos, que él toma, tiene que ver con un valor. Así como a otros les interesan otras cosas, a él le interesa el capitalismo alemán porque es algo que le preocupa desde su condición de hombre activo en términos de la vida política e intelectual alemana. Fíjense cómo entonces Max Weber nos dice, bueno, acá hay un problema, yo lo voy a tomar, es un problema relevante. Pero fíjense que es el problema relevante de toda la sociología, no importa la latitud donde estemos. A diferencia de Durkheim o de Marx, Max Weber nos dice que es un problema relevante porque culturalmente lo es. Marx nos presentaba el capitalismo como algo que tenía que ver con la lógica de la historia y que era importante pensarlo porque devenía de una secuencia más amplia. No nos decía Marx que a él le importaba el capitalismo porque tenía un componente inhumano que le preocupaba moralmente. Ahora, si nos lo hubiera dicho, también estaba bien. Max Weber hubiera dicho, bueno, está bien, puede haber preocupaciones morales en el mundo de la investigación. No se dan
los investigadores no son personas ajenas al mundo. Claramente, a Marx le preocupaba el capitalismo porque el nivel de empobrecimiento y de pauperización de las clases trabajadoras era tan brutal que claramente alguien tenía que poder decir algo. Durkheim también justamente podría haber dicho, me interesa pensar el capitalismo por el nivel de conflicto que hay y de desintegración que presenta la lucha de clases en Francia. Pero no lo dijo. Durkheim daba por sentado que pensar el capitalismo tenía que ver con comprender los problemas que derivaban de una división del trabajo que no estaba funcionando tal como debía. Lo que Weber nos dice, no, el capitalismo es un problema valorativo ante todo, me interesa pensarlo y lo hago desde un lugar de enunciación que supone que elegí este problema como pude haber elegido otros, pero porque además me va a permitir mostrar cómo es posible hacer una ciencia de lo social que formule algún juicio de hecho sobre el capitalismo en Alemania. Vamos a seguir entonces lo que Max Weber nos comienza a contar a partir de 1904-1905 en dos conferencias muy importantes que se conocen, publicadas en 1920 como parte de lo que les decía, ensayos sobre sociología de la religión, y que son La ética protestante y El espíritu del capitalismo, son los títulos de esas dos conferencias. Que, insisto, tienen como punto de partida una fuerte preocupación de Max Weber por un problema de su época. Este problema es muy sencillo, que es que para Max Weber el capitalismo alemán no funciona tal como funcionan otros capitalismos, y eso tiene implicancias en la posibilidad de que Alemania ocupe su destino histórico como nación. Abro un paréntesis, Max Weber es un político con poca suerte, porque además de toda esta, de su producción académica, él va a formular la idea de que es posible disputar en el mundo de la política, separando la ciencia y la política, ¿no? Hay una conferencia muy importante de 1919 que se llama El científico y el político, que es ineludible para todo aquel estudiante de ciencia política, si hay algunos acá, porque Max Weber ahí formula una división tajante que rompe con lo que venía siendo la tradición de la sociología. La tradición de la sociología decía que la ciencia y la política iban juntas, ¿no? ¿Recuerdan la tesis 11 de Feuerbach de Marx, diciendo que la filosofía tiene como único sentido transformar el mundo? O la idea durkheimiana de pensar la relación entre el conocimiento científico y la praxis como algo que permita ordenar el desmadre de la sociedad francesa. Y Max Weber va a decir, no, no, son cosas que van por lados distintos. Yo puedo actuar en el mundo de la política, pero no lo tengo que hacer soportado bajo la idea de la ciencia. Yo no puedo usar la ciencia para fundamentar mis posiciones políticas. Hay una frase muy famosa de Max Weber que es que justamente esto es así porque en el mundo de la política los que pelean son los dioses. Ya vamos a llegar ahí y van a ver la lógica de esto. Volvamos a 1904-1905. Max Weber diciéndonos hay que pensar el capitalismo porque es un problema de Alemania. ¿Y por qué es un problema? Porque hay una clase que no se comporta como tal. Ahora, vamos entonces a comprender qué es el capitalismo. Vamos a transformar esta preocupación inicial en un tipo ideal que me permita a mí ver las causas que explican su aparición para después formular algún tipo de conclusión a ver de por qué esto no ocurre en Alemania. Cuando Max Weber formule esto va a poner en juego múltiples niveles de análisis, pero siempre hay un nivel de análisis que es importante tener presente, que detrás de toda la reflexión sobre el capitalismo siempre está la pregunta de Max Weber acerca de qué tipo de acción social es la acción social que permite la aparición de una forma de organización económica, política, social y cultural como el capitalismo. Abro un paréntesis. Ese tipo de acción social en otras teorías estaba dado por supuesto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo era el burgués para Marx? No hay una gran teoría acerca de cómo es la burguesía, cómo mira el mundo, dónde construye su mirada al mundo. ¿Por qué? Porque la burguesía es un efecto necesario. O sea, es en su comportamiento lo esperable de una clase social en un tipo particular de relaciones sociales como las relaciones sociales capitalistas.
Bueno, Max Weber lo que dice es, ojo, que si queremos comprender, por ejemplo, cómo surge el capitalismo, tenemos que entender de qué manera un conjunto de hombres empezó a entender la actividad económica de un modo tal que lo condujo a una forma de acción social que se volvió dominante. Voy a ir dando vueltas por esto varias veces para que lo puedan entender, para que además se den cuenta de lo potente que aparece, de la potencia que aparece acá. Vamos a otro momento histórico. Si yo lo sitúo a cualquiera de ustedes en el mundo medieval, juguemos a eso. Los saco de acá, de este Zoom, y los pongo en el mundo medieval. Y ustedes, como observadores, me van a decir rápidamente cómo se comportaban las personas, qué era lo que predominaba, qué tipo de acción desplegaban y qué era lo que tenían presente cuando actuaban. Solo jugando, ¿no? Estamos jugando. ¿Qué se les ocurre? Feudalismo, reyes y siervos. Bueno, pero ¿qué tipo de acción social hay ahí? O sea, cuando un siervo de la gleba actuaba, cuando realizaba su acción cotidiana, por ejemplo, de labrar la tierra, ¿qué otro tenía presente? Vos dijiste varias cosas. Tenía presente a su señor feudal. Trabajaba la tierra para su señor feudal, ¿no? O sea, la trabajaba para él y para su señor feudal. ¿Sí? Ahora, ese comportamiento, cuando ese señor, ese siervo de la gleba lo quería explicar, ¿por qué explicaba lo que hacía? ¿Cuál era el fundamento de por qué hacía eso? La obediencia, no le quedaba otra. Por protección. Por su familia. Por su familia, por protección, por obediencia, pero había algo más. Perdone que lo diga chistosamente, tantas películas sobre el mundo medieval tenemos encima y no aprendimos todavía que había una cosa de lo que se llama fidelidad por parte del señor, del siervo de la gleba a su señor. O sea, había una cosa que no tenía que ver con una racionalidad, tenía que ver con un tipo de acción social bastante más tradicional o afectiva. O sea, el siervo de la gleba iba, trabajaba la tierra, pero también estaba dispuesto a ir a morir en una cruzada por lealtad, por afecto, por tradición, porque siempre fue así, respecto a su señor feudal o a quien estuviera en la jerarquía, por ejemplo, de la iglesia. ¿Sí? Salgamos de la tenebrosa Edad Media parafraseando a Marx. Volvamos hoy al mundo de la sociedad capitalista. Si ustedes tuvieran que explicar por qué actúan las personas, ¿por qué actúan? O sea, en la mayoría de los comportamientos que ustedes identifican o que uno podría modelizar en la sociedad capitalista, ¿ese comportamiento afectivo, tradicional, es dominante? O sea, las acciones sociales afectivas o acciones sociales orientadas por tradición, ¿son las que dominan nuestro comportamiento? No. ¿Qué piensan? No. ¿Cuáles son las que dominan? Los intereses. Bien, los intereses. A ver, hago un largo paréntesis. Max Weber tiene por detrás, no lo sabemos todavía, en 1904, no es público, no lo ha hecho, no está escrito y publicado, una construcción de tipologías de comportamiento, que son las que presenta en economía y sociedad. Max Weber va a decir que hay 4 tipos de acción social. Acción acción social tradicional, afectiva, racional con arreglo a valores y racional con arreglo a fines. Lo que diferencia estas formas de acción social es que mi vínculo con el otro está mediado, en el caso de la acción social, digamos, afectiva, por afectos. Todo comportamiento en el cual yo me oriento hacia un otro afectivamente es un tipo de acción social afectiva. Todo comportamiento donde me oriento hacia un otro porque hago las cosas que siempre fueron así es un tipo de acción social tradicional. Todo comportamiento donde me oriento a un otro de manera racional, utilizando al otro como un medio para enfatizar un valor, es una acción social racional con arreglo a valores. Y toda acción en la cual yo tomo al otro como un medio para un fin, es una acción
social racional con arreglo a fines. Eso está en los textos, no lo voy a detallar, pero esa tipología que Max Weber va a presentar en 1923, en 1904 la tiene presente. ¿Por qué? Porque así como les estoy preguntando qué tipo de acción social es la que domina en la sociedad capitalista, es lo que Max Weber va a tratar de tener presente siempre cuando piense el capitalismo. La compañera dijo una acción social por interés. ¿Cómo sería una acción social por interés? Es toda acción social, estoy digamos, interpretando a la compañera, lo que quiso decir es que hay un tipo de acción social que nosotros podemos ver donde hay un otro que se vuelve un medio para conseguir algo, para conseguir un fin. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Sean malos, provocadores, tienen ejemplos horribles. ¿Conocen a alguien que haya hecho algo que digan esto lo hizo para conseguir tal cosa? Cuando uno va a trabajar ¿Cómo sería? y yo vendo mi fuerza Se fue el sonido. de servicio o mi supervivencia. Claro, el otro es un medio para conseguir algo, conseguir recursos económicos. Está bien. Por ende, otro ejemplo. Cuando se acusa a alguien de que manipula a otro para conseguir algo. ¿Sí? Esta idea de que hay un otro que es un medio para un fin, habla de un tipo de acción social que Max Weber va a indicar que es la que predomina en las sociedades capitalistas. ¿Sí? Entonces, pensar al capitalismo es también pensar cómo apareció un tipo de acción social en donde el otro, los otros, se vuelven medios para fines y donde lo único que hay es actores con racionalidad mayormente estratégica, donde todos pasamos a ser parte de grandes entramados de comportamiento en donde todos somos medios para fines. Y esto es importante porque en el proceso de construcción del capitalismo como problema, Max Weber va a ir volviendo operativo al capitalismo como categoría. Lo primero que va a hacer es va a decir, bueno, el capitalismo supone un montón de modos de organización, supone un montón de prácticas, de desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, pero ante todo es un tipo particular de racionalización de la experiencia humana. El capitalismo es un modo particular de racionalización de la experiencia humana. ¿Por qué particular? Porque es una racionalización con arreglo a fines. Fíjense cómo este problema que me interesaba, que era el capitalismo, ahora lo volví operativamente un tipo ideal, siendo el capitalismo un modo de organización racional de la experiencia humana. Ahora, si ya sé que esto es el capitalismo, lo que tengo que poder explicar es cómo se produjo esto. Y si tengo que explicar cómo se produjo esto, tengo que explicar de dónde provienen los aspectos que van a conducir a un conjunto de hombres y mujeres a vincularse con el mundo, a vincularse con otros hombres y mujeres en términos de racionalidad de medios y fines. O sea, tengo que explicar qué pasó con eso que existía antes, esos hombres y mujeres que actuaban por tradición, por fidelidad, que no de un día para el otro, pero que en un proceso particular se fueron convirtiendo en hombres y mujeres que empezaron a mirar el mundo y a construirlo guiados por una lógica de acción social diferente. Miren la importancia de lo que nos muestra Max Weber, porque está poniéndole el cascabel al gato respecto a cómo se puede explicar el origen del capitalismo de un modo diferente a la tradición marxista. Abro un paréntesis. Max Weber va a decir en las páginas finales de la primera parte de ensayos sobre sociología de la religión, que en realidad su perspectiva no se contrapone a la perspectiva de Marx, sino que busca explicar lo que esa perspectiva no puede explicar. ¿Qué es lo que no puede explicar la perspectiva marxista? ¿Cómo se produjo la aparición de una clase burguesa
que miró el mundo desde el mundo de la burguesía, que empezó a entender el mundo como lo entiende la burguesía y que a partir de ahí se lanzó a construir el mundo a su imagen y semejanza. Para Marx, la burguesía era un efecto del desarrollo de la historia. Para Weber, la burguesía expresa la aparición de un tipo de comportamiento social que se vuelve dominante y que pervive aún hoy y que define a la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista es también y ante todo un gran sistema de acción social que orienta la acción humana, pero que se soporta en un tipo de manera particular de entender lo que debe ser la experiencia humana. Ahora bien, fíjense entonces cómo cambia la ecuación, porque si yo pongo en el centro al capitalismo y digo que el capitalismo es, ante todo, un tipo particular de organización guiada por la racionalización, las causas que tengo que incluir para poder explicar el capitalismo son diversas y tengo que poder empezar a formularlas. Jugando a esto, si ahora tenemos que el capitalismo es un tipo particular de acción racional, orientada a fines, que se despliega en todas las actividades de la economía, ¿qué causas son las que tienen que estar para que ocurra el capitalismo? La sociedad de consumo. No, la sociedad de consumo es un derivado de esto, donde todo es un medio para un fin. O sea, el consumo es un medio para una realización de un goce personal, por ejemplo. No. Tiene que haber algo, tiene que haber varias cosas previas. La Sí. burguesía y los trabajadores, digamos. Bueno, tiene que aparecer, por ejemplo, una clase social, tiene que aparecer la burguesía. Bien. Ahora, para que aparezca la burguesía, ¿qué tiene que haber? Medios de producción. Tiene que haber un componente técnico. Para que la burguesía pueda realizarse, tiene que haber un grado de desarrollo tecnológico. Bien. ¿Pero qué más? Una mentalidad que lo justifique. Una mentalidad que lo justifique. Tiene que haber alguna idea que intervino y que permitió que aparezca un modo de comportamiento. Usted lo decía en otro sentido, una ideología más que la justifique. No. Tiene que aparecer de algún lugar el tipo de acción social que oriente el comportamiento de esa clase burguesa. Paréntesis, sirve para pensar la Argentina. En Argentina, si quisiéramos mirar bajo la tradición, es un paréntesis esto, ¿no? Si quisiéramos mirar con el marxismo y dijéramos, bueno, ¿hay burguesía o no? Sí. Ahora, ¿la burguesía argentina se comporta como otras burguesías? No. ¿Por qué no se comporta como otras burguesías? Bueno, hay que explicarlo. Que tenga los medios de producción, que tenga los elementos técnicos, no los hace comportarse como burgueses. En la Argentina la burguesía no se comporta bajo una racionalidad de medios y fines, sino se comporta mucho más tradicionalmente, su actividad económica es mala, no son muy buenos haciendo de burgueses, pero bueno, eso es otro tema. Sigamos. Entonces, fíjense cómo si ponemos capitalismo acá, ya ponemos que tiene que haber elementos técnicos, tiene que haber, por supuesto, una clase que se pueda identificar y que para que pueda construirse como tal tiene que tener ciertas particularidades. Tiene que haber ideas que permitan que esa clase mire el mundo de una manera diferente, que es lo que Max Weber va a tratar de explicar. Pero tiene que haber otras cosas más. Por ejemplo, para que todos nosotros podamos actuar bajo la idea de que hay medios y fines en el capitalismo, de que hay secuencias que hay que seguir, que hay procedimientos. ¿De dónde vienen los procedimientos que nosotros conocemos? Que son necesarios para que la burguesía pueda actuar siguiendo secuencias de medios y fines, para que pueda, por ejemplo, llevar adelante contabilidad racional. ¿Alguien está hablando y no sabe de dónde? Profesión. Bueno, está bien, tiene que haber un concepto de profesión, Susana, pero yo pienso más, uso los argumentos de Max Weber. Tiene que haber, por ejemplo, modos procedimentales de comportarse que organicen a la economía. ¿De dónde van a venir? Max Weber va a decir, bueno, fíjense que eso viene, por ejemplo, del derecho romano. Para que exista sistemas de procedimientos, de comportamientos estandarizados, tienen que venir de algún lugar. O en ese lugar es el derecho romano. El derecho romano va a ser preservado por las universidades italianas, va a decir Max Weber. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que hay una constelación de causas enorme que explican el capitalismo moderno occidental, va a decir Max Weber, pero hay una que no puede faltar,
¿Qué es lo que lo hace diferente? Él va a estudiar las religiones. Justamente las ideas que van a permitir la aparición de un tipo de acción social. ¿Dónde va a ir a buscar esas ideas? Max Weber en la religión. Va a tratar de encontrar en un tipo de contenido religioso particular una transformación que va a permitir que hombres y mujeres se orienten a la actividad económica de un modo diferente. Por eso, la conferencia de 1904 se llama La ética protestante y la de 1905 El espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Porque Max Weber lo que va a decir es, para que aparezca el capitalismo, tiene que haber, entre comillas, un espíritu capitalista que sea el que tengan los burgueses y que viene de algún lado. ¿De dónde puede venir? Y tiene que venir de los contenidos de ideas que son dominantes. ¿Cuáles son esas ideas? Mayormente religiosas. Ahora, dentro de la religión, ¿qué contenido religioso es el que Max Weber va a buscar? Va a ir haciendo también tipologías ideales para ver dónde hay algo que es diferente. Por ejemplo, Max Weber va a pensar la relación entre el catolicismo tradicional y el comportamiento en torno al trabajo. ¿Cuántos de los que están acá son católicos? Creo que lo pregunté alguna vez. Uno por acá. Bien. Fernando y Susana por lo menos se hacen cargo. El resto probablemente lo sea y no se hace cargo. Pensémoslo rápido. Si uno es católico, ¿cuál es el lugar del trabajo en el catolicismo? Es secundario, según explica Weber, porque pensamos en el más allá, digamos, que el premio va a estar en otro lado. Más simple. ¿Por qué el trabajo no es el pilar de las sociedades medievales? Y justamente, ¿por qué no es pilar en el ideario de la Iglesia Católica? Porque la gloria se obtiene después de la muerte. Claro, No la gloria no puede conseguirse en vida, pero además hay un problema mayor todavía. ¿Qué hicimos los hombres que nos empujó a la tierra? pecamos. Pecamos, cometimos un pecado. Ahora, ese pecado, ¿a qué nos condujo? A tener que subsistir en la tierra. Y por lo tanto, si para subsistir tenemos que trabajar, ¿el trabajo es una bendición o un castigo? Castigo. Es un castigo. Y por lo tanto, si es un castigo, ¿yo puedo organizar mi vida en torno al trabajo? No. No. ¿Por qué? Porque además no es importante para lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa? Organizar mi vida en torno a Dios. Y según la tradición católica, al menos como la lee Max Weber, y tiene razón, en los textos religiosos del catolicismo tradicional no hay un énfasis a que en el trabajo puede ocurrir algo significativo, sino por el contrario, el trabajo es una carga pesada que hay que hacer porque estamos en la tierra, porque fuimos expulsados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría venir de ahí esta fuerza vital que empuje a hombres y mujeres a racionalizar su comportamiento, a vincularse con el modo de trabajar que expresa la sociedad capitalista? No, y él va a buscar la reforma, digamos. Bien, entonces, como dice Fernando, va a ir a la reforma. Va a ir a buscar la reforma protestante, que ustedes saben, la reforma protestante es un largo proceso que involucra por lo menos contenidos religiosos distintos. Lo que va a mirar Max Weber es en el ideario de los teólogos de la Reforma Protestante, en cuál de los contenidos religiosos se produjo un cambio que puede tener importancia para la aparición de un tipo de comportamiento económico diferente. Permítanme que haga un paréntesis. La relación entre capitalismo y básicamente un tipo de religión no es una novedad que inventa Max Weber. Marx ya había dicho que, por ejemplo, que el catolicismo, digamos que la reforma era un efecto del desarrollo de la sociedad capitalista. Hay una relación que es de antes, que ya se conoce. Sí. Ahora, lo que Max Weber dice, ojo que la tenemos que mirar mejor, porque no es que la sociedad capitalista va a originar el contenido religioso y las ideas de la reforma, sino al revés. Sino que en un cambio que se produce en torno a la reforma protestante, lo que va a suceder es que se van a generar condiciones para que aparezcan
modos de pensar propios de la sociedad capitalista. ¿Sí? Cierro ese paréntesis. Ahora, ¿cómo pensar ese contenido religioso? Bueno, Max Weber lo que va a hacer es ir mirando el contenido de cómo piensa Lutero y posteriormente Calvino, el lugar del trabajo, para encontrar algo, que es que tanto Lutero como Calvino fueron aportando modos de entender al trabajo que permitieron la aparición de una nueva manera de vincularse por parte de los hombres con su actividad mundana, que les permitió desplegar a esta actividad con una energía y una fuerza que antes no habían realizado. Detengámonos en Lutero. Max Weber va a decir, bueno, fíjense que Lutero fue el primero que introdujo en su manera de comprender la relación entre el hombre y Dios a la idea de la profesión. Me voy a detener un poquito para que podamos entender cabalmente esto. Si uno tuviera que caracterizar a la reforma luterana, el primer aspecto de importancia que tiene que señalar es que produjo una ruptura de la relación entre los hombres y Dios. ¿Por qué? Porque básicamente corrió del medio a la institución que explicaba esa relación. Sencillo. Lutero lo que hace es plantea, a partir de la traducción al alemán de la Biblia, que todo hombre puede interpretar la palabra de Dios. ¿A quién se corre del medio ahí? A la iglesia. Fernando y Susana, no sé si son practicantes, pero sí saben que cuando uno es católico, apostólico y romano, tiene alguien que lee la palabra de Dios y que lo interpreta. Y que al interpretarlo le indica qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué se puede hacer y qué no. Y que además, si uno se comporta como una oveja descarriada, tiene un mecanismo con el cual puede volver a, vamos a decirlo mal y pronto, al camino y a la senda del Señor. Por ejemplo, yo cometo crímenes atroces y voy, vamos a decirlo así, expío mis pecados frente a la autoridad de turno, me mandará a rezar más Padre Nuestro, Ave María, más o menos, pero en algún momento aparece la idea del perdón. ¿Sí? Ahí lo que hay es una mediación entre Dios y los hombres que no es menor, porque genera una reducción enorme de angustia. Hay una economía psíquica brutal que opera y que funciona. Pensemos al revés. Ahora, he leído lo que dijo Lutero, me doy cuenta que a Dios lo interpreto yo, y el problema que tengo, ¿cuál es? Es que no sé si lo estoy interpretando bien o no. ¿Por qué no lo puedo saber? ¿Por qué alguien no puede saber si está interpretando bien a Dios o no? Porque interpretar a Dios es algo que los humanos no pueden hacer. Básicamente, es un acto de soberbia, es un pecado. Entonces, lo que muestra Lutero es que hay que encontrar un modo que permita reducir la angustia, pero en particular en torno a un aspecto principal, que es que al no saber, porque la palabra autorizada que nos decía cuál era el camino ha sido corrida del medio, al no saber si estamos predestinados o no a la salvación, tenemos un problema. Cuando Lutero rompe con la estructura de la iglesia, lo que genera es una liberación de una economía psíquica muy grande, porque los hombres pasan a estar frente a Dios sin tener certeza respecto a un problema que es el problema de la salvación. Pensémoslo respecto a la tradición católica, vamos a decir, apostólica y romana antes de la Reforma. Para cualquiera de nosotros, los que hemos sido alguna vez católicos apostólicos, el problema de nuestra salvación tenía que ver con lo que creo que decía Susana en algún momento. Nosotros estamos predestinados o no. O sea, no podemos saber, porque lo bueno va a venir después. Nos tenemos que comportar acorde a los preceptos de Dios, porque así tenemos un camino a la salvación. Pero no lo podemos saber. Podemos imaginarnos que si nos comportamos como nos dicen, estaremos más cerca. Ahora, la pregunta es cuando eso se rompe y no tenemos quien nos diga cuál es el camino.
Lutero lo que va a plantear es que ahí aparece una transformación en el concepto de profesión, que es el concepto Beruf, digamos, profesión en alemán es la palabra Beruf, que permite articular a los hombres a un tipo de comportamiento, ¿sí? A un tipo de comportamiento que empieza a tener una racionalidad vinculada a un valor, pero que por supuesto no empuja a los hombres a hacer en su profesión, vamos a decirlo así, los mejores, sino que deben vivir acorde a la profesión que Dios les dio, deben honrarla y no mucho más. Estoy simplificándolo esto para que entiendan la lógica. Lo que Lutero habría aportado es una modulación en torno al trabajo, incluyendo la idea de profesión, pero que no generaba gran respuesta respecto a la salvación. La idea de la salvación en Lutero aparece como una predestinación a la cual podemos acercarnos a saber un poco bajo la idea de si actuamos correctamente o no, pero correctamente respecto a la palabra de Dios que ahora interpretamos nosotros. Esta es la diferencia de Lutero y Calvino, porque Calvino lo que va a hacer es avanzar un poco más intentando definir cómo en torno a la profesión hay un tipo de comportamiento que es esperable y que si lo realizamos nos va a permitir obtener alguna certeza mayor acerca de si estamos predestinados o no. Fíjense que tanto Lutero como Calvino son presentados por Max Weber como productores de un contenido religioso que tiene por detrás algo hiperpotente. ¿Qué es lo potente? Que producen significados en torno al mundo, pero también en torno a cómo es la relación entre el mundo terrenal y el mundo ultraterrenal o extramundano. Piénsenlo por un momento, piensen a Calvino o a Lutero como personas que están construyendo significados que impactan en hombres y mujeres, que escuchan la palabra de ellos y empiezan a darle un sentido al mundo que los rodea, pero también empiezan a vincularse con Dios de una manera fenomenal, haciendo ahora algo que antes no hacían y vinculando su actividad práctica, que es el trabajo, con la posibilidad de salvarse o no. Lutero avanza un poco diciendo que el camino que Dios otorga en términos de la profesión debe ser considerado como algo valioso, no como un castigo, porque es para lo que Dios me puso en la tierra. Y que por lo tanto, si sigo ese camino, lograré acercarme al sendero que Dios me otorgó y posiblemente a la salvación. Calvino va más allá y dice, no alcanza con esto. Tenemos que saber si vamos a poder salvarnos o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya me pongo casi en un pastor religioso, disculpen, siempre me pasa con Max Weber. Lo podemos saber siempre y cuando podamos en nuestra profesión actuar de un modo ascético en términos de un tipo de práctica guiada por medios para determinado fin. ¿Cuál es el fin? Agradar en nuestra práctica a Dios. ¿Cómo podemos saber si lo estamos logrando? A partir del resultado de mi profesión. ¿Qué libera Calvino? ¿Qué se liberó ahí? Se libera una traba vinculada al mundo de la actividad práctica del trabajo, en donde ahora los hombres y mujeres se convierten casi en monjes. Estoy parafraseando a Marx. Marx dice que justamente Lutero convierte a todos los hombres en monjes. Cierro ese paréntesis. En donde ahora hombres y mujeres dotados de una creencia religiosa que puede conducirlos el trabajo, la profesión, perdón, técnicamente, a la salvación, van a tratar de desplegar medios para conseguir fines que permitan observar a ver si están en el camino correcto o no, para reducir la angustia que les genera no tener certeza acerca de si se salvan o no. Dicho de otro modo, todos los hombres y mujeres van a querer encontrar en la profesión un modo objetivo de saber si están en el camino correcto. ¿Y cuál es ese modo objetivo? ¿Cómo sé que soy el mejor en mi profesión? ¿Cómo lo puedo saber? Díganmelo ustedes. Tiene que ver con el sentimiento de realización, ¿no? No solo realizarme. ¿Cómo puedo transmutar una idea de que me estoy realizando en algo objetivo, que me pueda dar cuenta de que lo estoy haciendo bien y que por lo tanto voy ganándome el camino al cielo?
El Que ascenso. prospera en lo que hace. ¿Cómo? Porque prospera en lo que hace. ¿Y cómo puedo ser objetivo y darme cuenta que prospero en lo que hago? Porque acumulo riquezas. Porque acumulo. Acumulo riquezas, pero por otro lado, esa riqueza no la gasto, como decía el catolicismo, no la gasto en divertirme, sino que la guardo. La acumulo, no la gasto y la uso como un medio para un fin. ¿Cuál es ese medio? Producir más riqueza, porque es el indicador objetivo de que agrado a Dios. Sí, de hecho lo llaman conquista. Bueno, no, a esto lo llaman acumulación, es el fundamento que va a estar presente en la actividad humana y que permite la acumulación de capitales, que explica de por qué la burguesía puede aparecer construyéndose como tal y teniendo un fundamento de contenido religioso que está por detrás, que además es ético, porque ninguno de estos se siente que está realizando algo que vaya contra los preceptos sagrados que tienen. Ningún calvinista que esté realizando su inversión del tiempo para producir dinero, que esté invirtiendo dinero en producir dinero, que use medios para determinados fines, que no gaste el dinero, que lo cuide, que lo pueda mostrar como un valor objetivo, que viva acorde a los preceptos obviamente sagrados, que no lo derroche, que viva de un modo particular, está mostrando una transformación brutal que tiene un componente religioso por detrás y moral. Hay una moral que empuja esto. Ahora, lo que muestra Max Weber es que en este cambio que se produce a partir, sobre todo, del calvinismo, hay una transformación que permite el pasaje de un tipo de acción social tradicional, propio del comportamiento de aquellos que pertenecen al mundo de la Iglesia Católica, a un comportamiento racional con arreglo a valores, que es el que empujan Lutero y Calvino, en donde los hombres actúan utilizando la profesión como un medio para agradar a Dios, es el valor, o sea, su vínculo con otros es para agradar a Dios, que se transforma en algo que va a ir perdiendo progresivamente ese contenido valorativo y se va a transformar en un tipo de acción en donde lo que hay son medios para fines. Esto es importante porque Weber cree haber encontrado que en el despliegue de un conjunto de ideas en la historia se fue produciendo un tipo de acción social que se volvió dominante y que empezó a impregnar a toda la actividad de las sociedades capitalistas, dándoles forma. O sea que las sociedades capitalistas son tal porque hay un espíritu que las recorre, que es un espíritu que se origina en un tipo de contenido religioso particular, pero que después pierde ese contenido religioso. Porque los burgueses, que Max Weber mira y que piensa que tienen orígenes protestantes, Max Weber va a hacer un ejercicio empírico, va a decir, bueno, tomemos una empresa alemana de un momento particular y van a ver que las capas dirigenciales, tanto quienes la dirigen como los trabajadores, tienen un tipo particular de confesión religiosa. Pero no importa, lo que Max Weber va a mostrar es que en realidad eso fue perdiendo su contenido religioso e impregnó al mundo. Y el mundo se volvió un mundo de la racionalización. ¿Por qué es importante esto? Porque para Max Weber, justamente, la racionalización de la vida, de todas las esferas de la vida, y cuando digo todas, es todas, solamente hay dos esferas que quedarían progresivamente aparte, va a ir mostrando una característica propia de la sociedad capitalista que tiene que ver con la pérdida de la libertad. ¿Por qué la pérdida de la libertad? Pensémoslo. Si estamos ante una sociedad, que es la sociedad capitalista, donde todo está estandarizado, donde todos son medios para fines, donde todos son grandes sistemas de procedimientos, donde todo ya está estandarizado, ¿qué es lo que se pierde? Es una linda pregunta. Se pierde esa condición humana creadora de nuevos significados. O sea, no hay chances para que el mundo pueda ser definido de otra manera, salvo que ocurra lo que Max Weber entiende que es la aparición de hombres o mujeres que logren transformar esa situación. ¿A quiénes se refiere Max Weber? A lo que él denomina líderes carismáticos. Dicho de otra manera, Max Weber
en 1900, en realidad a partir de 1904 en adelante, está pensando que la sociedad capitalista quita libertad porque transforma a los hombres que son productores de sentidos, de significados, en meros reproductores de procedimientos y estandarizaciones, hombres guiados por lógicas de acción que los dominan, pero prevé que puede ocurrir que aparezca de un lado imprevisible, que es el lado de la política. Recuerden que les decía que en la política pelean los dioses, hombres que redefinan los sentidos y que transformen a ese mundo que ha perdido la magia otra vez en un mundo mágico. Esto lo escribe, o por lo menos lo conocemos en 1921, la primera versión, y en el 23 nítidamente. ¿Qué había aparecido en Europa por entonces? Ya en 1922. ¿Qué había aparecido? ¿Quién había aparecido? Una figura que encarnaba lo que Max Weber decía, alguien que puede romper con la forma de organización de la sociedad capitalista, reencantando el mundo, redefiniendo y reconfigurando relaciones sociales, no basándose en la racionalidad, sino en otras cosas. Por ejemplo, estoy pensando en 1922, Mussolini y la Carta del Laboro. Ahora, ¿quién va a aparecer en Alemania técnicamente 10 años después? Hitler. Hitler. Piensen ustedes, cuando Max Weber formula esto, y posteriormente sea leído, muchos van a decir, bueno, es el primero que pudo profetizar una de las formas que el capitalismo iba a tener para romperse. Un paréntesis, ya había en el contexto de la Alemania de 1920 otros liderazgos carismáticos. Ahora, ninguno había tenido la capacidad, como tenía Mussolini o tuvo Hitler, de redefinir relaciones, de redefinir sistemas basándose en aspectos de una racionalidad no mediada por medios y fines. Porque, por ejemplo, toda la construcción del fascismo o del nacionalsocialismo incorporaba otros elementos en términos de el significado de las relaciones sociales que movilizaron y que tuvieron una potencia extraordinaria para redefinir a la sociedad alemana en su conjunto. Por ejemplo, ideas vinculadas a la raza, ideas vinculadas al género, ideas vinculadas a la nación, que funcionaron y mostraron que desde el mundo de la política, un mundo que no tenía que ver con el argumento de la ciencia, podía romperse y redefinir el conjunto de reglas que habían establecido y que configuraban la sociedad capitalista. Esto es importante y le da a la sociología de Max Weber una potencia brutal. Max Weber, de todas maneras, el diagnóstico que hace del desarrollo hacia, digamos, de las sociedades en las que predomina la lógica de acción racional es bastante sombrío, porque él cree que el mundo va camino a una tendencia mayor a una racionalización de la vida, una racionalización que suponga la pérdida de la libertad humana y que solamente puede ser fracturada bajo esta idea que les indicaba de la aparición de hombres y mujeres que reencanten la política. Por supuesto que esto no significa que Max Weber promoviera ni al nacionalsocialismo ni al fascismo, claro que no, pero sí imaginaba hombres que tuvieran la capacidad de producir nuevos sentidos y lograr convencer a otros de que el mundo podía ser diferente. Y esto me parece hiper potente e importante para nosotros muchos años después, ya de la muerte de Max Weber, y en el despliegue de la sociedad capitalista, donde muchas veces se nos presenta esta como algo inmutable, imposible de modificar, y donde tenemos la tentación de decir que desde la ciencia se puede modificar, cuando Max Weber nos muestra que justamente no es la ciencia, aunque la ciencia puede servir para esto. ¿Por qué puede servir? Porque puede permitir comprender, puede permitir interpretar, puede permitir establecer relaciones de causa en su desarrollo y efecto, y puede acercarnos a comprender los sistemas de acción social en los cuales estamos insertos. Y esto no es poco, siendo además la base para poder construir, a partir de un tipo particular de metodología, modos de aproximarnos a intentar comprender lo real. Siempre como un ejercicio inacabado, perpetuo si se quiere, que los hombres y mujeres interesados en decir algo del mundo que los rodea deben realizar con total honestidad y seriedad, y siempre pensando en la idea de que la ciencia puede permitir conocer. No transformar, porque la transformación puede venir
igual. No hace falta ser científico para que eso ocurra. Bueno, en principio dejamos acá. Esto es todo por hoy de Max Weber. Va a estar subida la guía de Max Weber, calculo a eso de las 9 de la noche. Sería la guía de trabajos prácticos número 4, con la cual aquellos que les falte van a terminar de completar la regularidad y aquellos que la quieran hacer igual, háganla porque sirve mucho para poder entender los distintos problemas que aborda la obra del autor. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta o consulta que quieran hacer? ¿No? ¿Han sobrevivido? Bueno. En todo caso, me despido porque no vamos a tener otro Zoom. ¿Se sabe la fecha del parcial? Está subida en el aula virtual. Fíjate que en el aula virtual